Buenas tardes, chicas, chicos. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, chicas, chicos. Uy, Vamos a ver, espera un ratitito para poder comenzar. ¿Alguien de ustedes tiene el cuestionario que les envié para el tema de la tarea 8? ¿Cuántos ejercicios eran? Me acuerdo que envié una foto. Yo tengo, profe. Y ya no pone el grupo, mi amor, para que Hasta pueda. el ejercicio 16. Para que Paloma pueda hacer, porque estaba pidiendo socorro ahí en el grupo de ella y nadie le hizo caso. Hasta el ejercicio 16, profe. Del 1-4 creo que empezaba hasta el 16 va. Y salteado pues era. Y entonces yo voy a tener también, pues, envía a vos y entonces yo voy a guardar ya ese en mi archivo para los exámenes finales. Y ese que envié yo, Bueno, profe. haceme por favor el favor, Ruth. Y ese que yo envié ahora es para el examen parcial. Serían 3 El diapositivas. examen parcial se va a rendir virtual nomás, lo, profe. Sí, todo virtual. Todo virtual. Ahora peor estamos con el tema de los contagios. Pero era normal lo que iba a pasar eso. Son dos, realmente son 2 diapositivas nomás y 2 ejercitarios, así que quiero que aprovechen la mayor cantidad posible, hagan buen puntaje, aunque no me quejo del grupo de ustedes, porque en la final va a ser un poco más extenso. Serían diapositiva 4, 5 y 6, y 5 y 6 es retroalimentación, es uno, entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces aprovechen eso es lo que les envié recién, para que puedan tener en cuenta ya para el examen. Vamos a empezar acá. Con flash y todo salió. Ahí te pasé, profe, la foto de los ejercicios de la clase 8. Dale, porque el número por lo que necesitamos para pasarle a Paloma, creo que es lo que pidió. Este era. Gracias. Y creo que uno de esos ejercicios, no, el el otro segundo es lo que me pidió. Yo pensé que estaba con usted. A ver. Ya, ¿dónde está ese grupo? Acá está. Ahí está. Gracias. Porque es casi el mismo tema. Bueno, nosotros Vale. vamos a empezar el tema de la última unidad. Les cuento, ¿verdad? Que a mí ya me dijeron en la otra comunitaria, pero seguro que es a nivel todo, ¿verdad? Que todo el mes de julio va a ser todavía las clases, incluso con los parciales y recuperatorios. Entonces, vamos a tener mucha oportunidad para volver a hacer retroalimentación si es que si no terminamos todas las unidades, ¿verdad? Porque acá empezamos ya la unidad Por 4. favor, profe. La unidad 4 vamos a empezar, que es integrales, ¿verdad? Pero yo les cuento que mi final yo hago de lo que sobra de los temas. Yo no vuelvo a incluir los anteriores, ¿entienden? O sea, lo que ya nosotros vamos desarrollando porque nosotros vamos a dar esta unidad 2 y 3, nomás va a ser el parcial 2 ahora. Y a partir de, ves que nosotros nuestra unidad 3 varias veces hicimos, en varias etapas, y yo les mandé por diapositiva para que identifiquen en la plataforma, ¿entienden? Porque son 4 unidades nomás, pero fuimos desarrollando varios temas en cada unidad. Entonces por diapositiva les envié para que estudien, ¿está? Y de acuerdo a eso van a usar los ejercitarios también. Entonces hoy vamos a entrar en lo que es la unidad 4, la última, ¿verdad? Que tiene varias cosas otra vez para desarrollar y vamos a ir viendo hasta dónde desarrollamos, ¿verdad? Entonces, Terminó la derivada entonces, profe. ¿cómo? Terminó ya lo que tiene que ver con la derivada, ¿verdad?
Ahora sí, ya terminó. Ahora vamos a entrar en otro. Ahora es integrales. Y este es un tema que muchas veces no les puedo decir que si desarrollaron o no en el colegio, porque no todos desarrollan. En el tercer año tendrían que desarrollar, tendrían que. Pero generalmente los profesores de colegio solo desarrollan derivadas y límites y se quedan con eso, y progresiones. Entonces vamos a ver si es que de repente no les cuesta, porque voy a empezar dando lo que son los más sencillitos, ¿verdad? Quiero que entiendan una cosa, que las integrales son las inversas de las derivadas. En las derivadas nosotros aprendimos a derivar, más vale, ¿verdad? Pero la función, o sea, lo que nosotros hacíamos en la derivada era restarle el exponente, bajaba el exponente y le restábamos menos 1. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es sumar, su inversa va a ser. Entonces, vamos a ir entrando en el tema para que se entienda. Yo creo que la mayoría no habrá desarrollado esto en el colegio, pero vamos a ir viendo. Unidad 4, integración, ¿verdad? En la integración vamos a dar integral indefinida, antiderivada, al revés, ¿verdad? Propiedades de esta integral indefinida, integrales inmediatas, que son como fórmulas, que en vez de, vos, al mirar con la fórmula, vos podés desarrollar directamente, inmediatamente, ¿verdad? El ejercicio. Y estas se dividen en integrales inmediatas de funciones trigonométricas, de funciones exponenciales, acá repitió nomás funciones trigonométricas, y también de polinómicas, ¿verdad? Esta integral indefinida, que es una antiderivada, o sea, la inversa de la derivada. El cálculo integral tiene por objeto resolver el problema inverso de la derivación. Esto es una f de x mayúscula, esta es la de nomenclatura, sería para la derivada, para la integral, perdón, de modo que la derivada de esta función f de x, nosotros conocíamos a la derivada por la función f de x, para la integral va a ser mayúscula f de x, eso nomás es su nomenclatura. Por lo tanto, la integral de f de x es, la integral va a estar de esta forma, integral, esta s alargada es el símbolo de la integral. F de x, donde f de x, una función, me va a dar más c. Donde tengo la derivada y su integral es lo mismo, ¿no? O sea, son inversas. Acá, por ejemplo, esto todo es la parte teórica. Voy a tratar de pasar rápido para poder hacer los ejercicios. Tengo 10 ejercicios diferentes para mostrarles en la pizarra. Que se lee integral de f de x, donde f de x más c, ¿verdad? Aquí quieren entrar Renato y Elisa. Donde la integral, el signo de la integral es esta es. La función f de x se llama integrado, o sea, el valor o la función que está acá dentro de del símbolo de la integral se llama integrado, y dx indica la variable de integración. Esta dx, ¿qué función tiene? Identificar con qué letra estamos trabajando. En este caso, x. Puede ser con y, con z, puede cambiar. Acá, por ejemplo, tenemos los ejemplos que la integral de 3x cuadrado de x es x cubo más 4, porque la derivada en sí se da de esa forma. No voy a entrar a tallar todavía la resolución porque voy a hacerlo los ejemplos. Integrar, entonces, es encontrar una función que al derivar del integrado. O sea, la derivada que al derivar, si yo hago la inversa, me tiene que integrar. Eso es lo que me dice. Estas tienen propiedades. Una es la integral de una constante, donde tengo un número que tengo que sacar para la integral. También la integral se puede sumar, también se puede restar. Esto estoy haciendo rápido porque después con los ejemplos les voy a ir mostrando. Después tenemos las integrales inmediatas, que son las funciones algebraicas que están acá, son 4. Tenemos las integrales exponenciales, funciones exponenciales, que son 2, y las integrales de funciones trigonométricas, que son 6. Entonces vamos a dar las algebraicas, las funciones exponenciales y también las trigonométricas. Tanto las funciones exponenciales como trigonométricas son directas. O sea, si yo encuentro una integral de e a la x de x, directamente este va a ser su resultado.
¿Se entiende? Entonces, y también las funciones trigonométricas. Un poquito donde se va a trabajar es en las funciones algebraicas. Bueno, esta mañana, ahora yo les hice así rápido la parte teórica, porque ahora vamos a empezar el baile con respecto a los ejercicios. Acá nada quiere entrar ahí. Entonces, ya cambié mi mouse, igual nomás tengo que presionar muy fuerte. Estos son los ejemplos. Bueno, voy a sacarle una foto a mis ejercicios para no ir bajar y subir mi PowerPoint, entonces yo ya voy a tener todo en mi teléfono. Ahí. Eso era. Voy a bajar y Ruth me vas a decir si se ve el ejercicio que copio. Okay. Ahí. ¿Se ve ese? ¿Ruth? Sí se ve, profe. Bueno. Ahí. Sí se ve. Genial, está Alexis, gracias. Entonces, vamos a empezar desde el principio, porque lo que yo le estuve diciendo de todo así, parte teórica. Este es el símbolo de la integral, entonces, esa largadita, ¿verdad? Que era, decía, f integral de f de x es igual a f de x más c. Esto sería obviamente el resultado de mi integral ya, ¿verdad? Y f de x representaría lo que está aquí, ¿verdad? Dentro de mi integral. Bueno, esas son las cosas que hay que conocer. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer en una integral? Lo que yo tengo que hacer siempre es, primero, ven que tenemos las diferentes clases que les mostré de las integrales inmediatas. Esta es una integral algebraica, o sea, polinómica o monómica igual, ¿verdad? Entonces, esto sería para mí una función de integral de k de x de x, y me va a salir un resultado donde dice que x, k de f de x de x. Esa sería la fórmula que yo tengo de la integral. Bueno, no le quiero tanto marear con el tema de la fórmula, voy aplicando directamente. ¿Qué yo hago acá? En este caso, lo que yo tengo que hacer primero es sacar la constante. ¿Qué era constante? El número. Este. Sí o sí, yo sé que ese va a ser un camino que tipo ustedes van a querer cortar, ¿verdad? Pero el procedimiento tiene que ser así. Yo debo sacar primero, sin alterar nada, el número constante que es 5 y digo x de x. Ese es el primer paso que hago. Voy a bajar acá para seguir, para que vean. ¿Qué hago después? Continúo poniendo el 5 y yo les había dicho, ¿verdad? Que la derivada era su inverso de la integral. Entonces, si en la derivada yo le restaba el exponente, ¿qué va a pasar en la integral? En la integral vamos a sumar. Entonces yo debo decir, ¿este qué exponente tiene? Este tiene exponente 1, esta x. Entonces, aquí yo voy a hacer 1 más 1. Sobre 1 más 1. ¿Qué significa? Que voy a sumarle en su exponente 1. Esta x tiene exponente 1, nosotros sabemos eso, pero yo le voy a sumar 1 y también acá va a tener que bajar sí o sí en el denominador. Si acá había 2, iba a ser 2 más 1 y acá también 2 más 1. ¿Está? Entonces, la integral, entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumarle al exponente y también en el denominador. Pero no termina ahí. Nosotros debemos concluir con más c. ¿Y qué picó, profesora? Esa c es. Esta c que está aquí en la integral significa
que nosotros, por ejemplo, cuando derivábamos anteriormente, ¿recuerdan cuando teníamos, por ejemplo, y, voy a poner acá, f de x igual a, qué sé yo, 5, una constante. La derivada de una constante, ¿qué era? La derivada de una constante era 0, ¿verdad? 0. Un número cualquiera sea, era 0. Nosotros en la integral no tenemos idea de qué valor fue anteriormente, ¿verdad? Y como que es la inversa de la derivada, nosotros le hacemos en forma general que hubo un número alguna vez y le ponemos más c. Eso representaría a una constante que sea alguna vez fue como una derivada, ¿verdad? Entonces le asumimos con una letra c. Ese siempre tiene que aparecer, ¿está? Entonces por eso más c. Una vez que llego hasta acá va a ser entonces 5x, sumo los exponentes 2 sobre 2 más c y esto termina ahí. Esto sería la primera de las formas de integral. Vamos a ver otro caso, es el primero. Este, por ejemplo, es cuando ya tengo un exponente más grande. El segundo, x cubo de x. Acá, por ejemplo, sabemos que hay 1, pero no hace falta hacer ese procedimiento, sacar el número y todo lo demás, porque ya asumimos, ¿verdad? El 1 pues no afecta. A partir del número 2, lo que hay que hacer primero el paso de sacar el número constante y después integrar. Entonces, en este caso ya voy a integrar directamente. Este es x cubo, entonces voy a decir x cubo más 1 sobre 3 más 1 y directo ya pongo mi c, mi número que no conozco, ¿verdad? Entonces digo, x va a ser igual a 4 sobre 4 más c. En este caso no puedo hacer nada y ahí termino. ¿Está? Otro caso sería, otro ejercicio, el número 3, ¿les hacerles? Profe, de esa de X, ¿qué pasa? De la de X es simplemente cuando vos identificas en que, voy a copiar este, integral de 3 de X. Bueno, vos cuando integras, o sea, le quitas el símbolo de la integral, a la vez este también sale. Porque este simplemente representa de que tu variable está en X. Por ejemplo, si yo le pongo una integral que sea, qué sé yo, 3z de z. Esto solamente indica en qué letra o con qué variable estoy trabajando. Entonces vos cuando ya integras, eso desaparece este y desaparece también tu símbolo de la integral. ¿Está bien? Ah, ya, gracias, profe. Dale. Es simplemente como que señala con qué variable, con qué letra estamos trabajando. 3 de X. Aquí, por ejemplo, tengo una constante y solamente de X. En este caso va a salir la constante 3 integral de dx. Nosotros en el PowerPoint, voy a darme el tiempo de mostrarles, les había dicho que tenemos integrales inmediatas y una de estas es esta. Aquí está. Ahí les marco. Cuando tengo la integral de dx, esto es una integral inmediata. O sea, yo directamente voy a reemplazar esta integral de dx por x más c. Ahí directamente dice. Entonces, yo sé que 3 se mantiene x más c. Esto representa una integral inmediata que es esta que está acá. Entonces, sería como una fórmula, ¿verdad? Que ustedes van a ir aplicando a medida que vayan conociendo esto, la forma de resolución de cada uno de estos ejercicios. ¿Está? Entonces, ese sería uno de ellos. Vamos a ver otro ejercicio. Y ahí se termina ahí. Sale la constante, identifico mi integral inmediata, pongo y este ya es el resultado.
El número 4. El número 4 es la integral inmediata acá. Le puse nomás otra vez para que vean. Esta es la integral inmediata y es x más c. Eso nada más, por si no entendían, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro integrales de x, es la integral inmediata x más c. Después tengo 5 integral de x menos 1 de x. En este caso, vamos a atender bien, porque esto tiene un símbolo acá, tiene un exponente negativo. ¿Qué ocurre si yo saco eso y le sumo? Liana quiere entrar. ¿Qué ocurre si yo saco esto de la integral? Le voy a sumar arriba 1 y abajo menos 1 más 1. ¿Qué va a ocurrir? Yo no puedo hacer eso. Menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir porque se me va a anular. Entonces, para este ejercicio se hace de la siguiente forma. Como está con exponente menos 1, hay una forma de que esta variable x se vuelva positiva. Y la única forma es cuando esto que está en el numerador pasa al denominador. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, integral de dx sobre x a la 1 y ahí ya se convirtió en 1 positivo. Sí o sí se trabaja de esa forma. Entonces cuando yo tengo un exponente negativo, yo no puedo sacar y sumarle perdón, porque se va a anular. Entonces, si esto como está en el numerador, va a pasar al denominador y me va a quedar dx sobre x. Esto también es una integral inmediata. ¿Por qué? Porque tengo ya una fórmula establecida para este. Sería este caso, que está acá. La integral de x a la menos 1 de x, convierto y paso al denominador la x, me queda integral de dx sobre x, y el que recuerda esta fórmula era obviamente la derivada del logaritmo natural. ¿Recuerdan? Entonces, siempre es con respecto a la derivada, ¿ven? Entonces, la integral de dx sobre x me da logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces, la resolución de este ejercicio va a ser de esa forma. Cuando yo encuentre integral de dx sobre x, yo voy a concluir que es el logaritmo natural de x más c. Y ahí se acabó la historia. Entonces se dan cuenta que usamos toditas las fórmulas, o sea, las integrales inmediatas que son como fórmulas que estamos teniendo. Siempre quiero que relacionen todo y cada uno de esos ejercicios para lo que vamos a ir desarrollando. Este en particular, cuando es negativo, vamos a tener que convertir en positivo pasando al denominador y esto se convierte en una integral inmediata. Todito, eso hay que tener en cuenta. Vemos otro ejercicio, es el número 5. Vamos a ver el otro. El número 6. El número 6 es una de esas propiedades integral de x cuadrado menos 3 de x. ¿Qué ocurre aquí? Acá nosotros tenemos ya un polinomio, ya hay más menos acá. Y habíamos dicho que en los primeros están las propiedades que se puede sumar, que puede ser una constante, puede sumarse, puede restarse. Este es el caso de las restas, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a hacer mi integral en este caso? Yo debo hacer lo siguiente. Debo hacer y distribuir el símbolo de mi integral y mi dx por cada término que tenga. O sea, en este caso tengo 1 y 2. Voy a integrar, x cuadrado
de X. Respeto mi signo. ¿Quién quiere chipa? Está pasando el chipe. Integral 3 de X. Me va a reír para no llorar. A la mañana eran los perros, ahora el chipa barrero. Bueno, entonces, la integral de este símbolo de la integral y de X se distribuye con X cuadrado. La integral, símbolo de la integral con dx, se distribuye con el 3. El símbolo permanece igual, igualito. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a integrar por separado cada uno. Entonces voy a hacer. En este caso yo no tengo, como les digo, a partir del 2 es que yo voy a sacar primero el valor, pero en este caso yo tengo x cuadrado, entonces voy a integrar directamente y hago esto. Va a ser x2 más 1 sobre 2 más 1, arriba y abajo. Este es mi integral, mi x cuadrado, y le sumo arriba y abajo pasa así mismo el valor. En el otro caso, primero debo sacar el 3, integral de x. Aquí tengo otra vez mi integral inmediata que decía que era x más c, que tengo en el PowerPoint. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar directamente la formulita, la integral inmediata. Entonces va a ser x3 sobre 3 menos 3, y aquí ya pongo mi integral inmediata que era x más c. Una cosa en particular es que si yo tengo varios, si es más largo mi polinomio, tengo más términos, al último nomás, chicos, hay que poner la c. Solamente en el último. No es por cada integral, no es que porque tengo acá 1, 2 veces voy a poner más c. En el último nada más, en el último. Entonces en este caso aquí esto termina. Esto sería para una resta, lo mismo pasaría para una suma. Y esto puede ser mucho más largo, obviamente, dependiendo del polinomio que se dé, pero este es generalmente lo que ocurre, ¿verdad? Vamos a ver los demás. Siguiente. Número 7. Integral de 3 coseno de x de x. Esto ya es trigonométrica. Y como es trigonométrica, también tenemos integrales inmediatas con esto. Lo único que ustedes van a hacer es primero sacar el valor 3, la constante, coseno de x. Y esto, obviamente, es una integral inmediata trigonométrica. Entonces, miro yo mi fórmula que está en el PowerPoint y digo, esto, coseno de x, su integral, se va a hacer seno de x más c. Y ahí terminó la historia. Esto es mucho más sencillo porque ahora ya tenemos unas fórmulas establecidas. Yo les comento que la parte de integrales es extremadamente larga, pero yo ciertas cosas puntuales nomás les vamos a desarrollar. Entonces voy indicándoles los ejercicios también porque están mezclados para poder hacer. Esto sería uno que es una función trigonométrica, ¿verdad? Para la integral. El número 8. El número 8 es integral de 3 negativo secante de x por tangente de x de x. Lo mismo aquí, voy a sacar mi negatividad primero, mi 3 negativo integral de secante de x por tangente de x de x. Esto representa una integral inmediata y en este caso, qué rápido pasa el tiempo, 10 minutos mayor.
En este caso, esta integral de secante de x más tangente de x representa secante de x más c. Entonces ahí termina. Entonces todo va a ser en base a esas fórmulas que tenemos. El número 9, y ahora empiezan los perros. Ahora, 9 integral de 5 e a la x de x. Este sí que es súper sencillo. Simplemente en este caso saco otra vez el 5 integral de e a la x de x y esta su integral inmediata es lo mismo. 5e a la x más c. Y ahí termino. Todo es por formulita. Lo que ahora de repente les puede, ¿cómo se dice? Complicar es las formas en que, por ejemplo, se pueden resolver. Pueden aparecer raíces, puede aparecer potencias o puede, potencias sí va a aparecer, pero potencia es funciones exponenciales con fracciones, así como hacemos en ingreso de eso, ¿verdad? A veces aparecen procedimientos matemáticos en medio de los ejercicios y eso es lo que puede ocurrir en estos casos también. Hay un ejercicio en particular, por ejemplo, el número 10 es también una integral inmediata. Quiero mostrarles el ejercitario antes de que termine. Acá está el ejercitario. Ay, esperen que voy a salir otra vez. Y voy a armar bien mi ejercitario porque está en una página pequeña. Ahí. Ahí. El ejercitario que les pongo ya tiene sus respuestas acá. Quiero que hagan por proceso. Por ejemplo, si tengo 7 minutos, podemos resolver con ustedes este número 3. Dice integral de a x3 sobre 5 de x, ¿verdad? Si tengo un exponente fraccionario. En este caso, la a se va a comportar como una constante cuando tienen una letra, que es diferente a la x, porque acá tienen integral de a x 3 sobre 5 de x. En este caso, lo que voy a hacer es trabajar con esta a como si fuera una constante. Entonces voy a hacer esto. A integral de x 3 sobre 5 de x. Y ahí empiezo a hacer, va a ser a y saco la x y digo 3 sobre 5 más 1 sobre 3 sobre 5 más 1 más c. Entonces esto va a ser a igual a x y voy a sumar los exponentes. Va a ser 3 sobre 5 más 1, shift ABC me sale, ya me subo, 5 más 1, shift ABC, 8 sobre 5 y abajo va a ser 8 sobre 5 más c. Pero nosotros no podemos dejar como fracción acá esto. Entonces lo que van a hacer, chicos, es, ¿para qué más c? Entonces lo que van a hacer, van a suponer acá, obviamente hay un 1 y van a hacer eso. 1 dividido 8 sobre 5 para poder poner bien la fracción, porque no puedo dejar este 8 sobre 5. Voy a hacer así y va a quedar 5 sobre 8, entonces al final. Entonces esto va a ser a por 5 sobre 8, x 8 sobre 5 más c. Y ahí termina este ejercicio, que sería de esa forma como está aquí. Acá. 5 sobre 8a, está nomás enfrente al mío. 8 sobre 5 más c. ¿Ven? Este sería el resultado de este. Después tienen acá raíces. Por ejemplo, van a convertir
convertir primero a exponente fraccionario, este que está. Y hacer, ya que tengo tiempo, falta 5 minutos, 4. Voy a hacer, número 4 va a ser integral de dx sobre raíz de x. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a convertir esto, recuerden que raíz de x, era, ¿cómo convierto en exponente fraccionario? Esto que está acá es exponente 1 y la raíz tiene índice cuadrado. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. Entonces voy a decir 1 sobre 2. El 2, el índice, va a pasar al denominador y el 1 que tiene como exponente va a ser el numerador. De esa forma yo convierto una raíz en un exponente fraccionario. Entonces esto va a ser de x sobre x 1 sobre 2. Ahí, como exponente. Pero ahí todavía no puedo trabajar. En este caso, yo necesito que esté en el numerador, arriba. Entonces, esto tengo que subir arriba. Este no es el caso como menos 1. Ese es un caso especial. Entonces, lo que voy a hacer es integral de x 1 sobre 2 menos 1 de x. ¿Por qué, profe, cambió de signo? Porque este estaba como raíz acá. Y esto tiene que estar como positivo en el denominador. Pero al subir arriba va a cambiar de signo. Y en este caso sí yo puedo hacer ese cálculo que les digo. Saco de la integral y hago menos 1 sobre 2 más 1 sobre menos 1 sobre 2 más 1 más c. Entonces sí acá puedo hacer, ¿por qué? Porque al restarle menos 1 sobre 2 más 1, me queda positivo x 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2 acá, más c. Al efectuar esto que está acá. Cuando llego aquí, esto yo hago también lo mismo que en el anterior, divido acá. Sé que acá hay un 1 y divido para que me quede, no me quede mi fracción aquí abajo. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 1 dividido 1 sobre 2. Así, para que la fracción pueda quedarme 2 en el numerador. Entonces va a ser 2x 1 sobre 2 más c. Acá si llegan ustedes, yo ya voy a estar contenta cuando tienen 2x a la 1 sobre 2. Pero esto puedo convertir otra vez en raíz. Entonces va a ser 2 raíz de x. Este 2 es el índice y este 1 acá el exponente. Más c. Y ahí queda igualito que el de nuestra respuesta que está acá. Que este es el número 4. Cualquier cosa me avisa para ir viendo cómo ir resolviendo mientras que preparo todos los exámenes parciales porque es endúgena los trabajos que voy a tener yo. Van a ir viendo lo que no van a resolver, lo que ya les digo de entrada que no van a resolver y a medida que vayan haciendo me van a preguntar, es este del 39 al 43. El resto pueden practicar, siempre y cuando se tranquen me avisan. Bueno, gracias chicos por estar. Voy a sacar la fotito antes que se acabe el tiempo. Gracias, 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 gracias. Y pongo la asistencia y las 2 preguntas ya contestan ya. ¿Está? Gracias, 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 gracias. Ay, Dios.